Al aire. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio del Instituto Eleusis. Aquí estamos en este lugar de entrevistas, hoy con una presencia fabulosa, que es ni más ni menos que el doctor Ricardo Carretero Gramaj de España. Se los voy a introducir, él es médico psiquiatra, es psicoanalista junguiano y psicoterapeuta, es miembro de la IAP, estudió en Italia con el destacado analista Mario Trevi. Es autor de varios libros, es escritor también, Ricardo, así que vamos a estar compartiendo algunos escritos también de él. Por ejemplo, Psicoterapia junguiana y post-junguiana, perspectivas desde la psicoterapia dialógica, símbolo, creatividad y metáfora, y Diálogo soñado con María Zambrano, que la verdad que me dan muchas ganas también de preguntarle por este texto, porque soy una gran fanática de María Zambrano, así que bueno, vamos a estar charlando de varias cosas. Es un placer tenerlo acá realmente. Y la ponencia de hoy se va a tratar de un tema alucinante que es los diálogos entre el proceso de individuación junguiano y la poesía. Así que bueno, le voy dando entrada al doctor Carretero. ¿Cómo le va? Hola, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Todo bien, dispuesto a hablar un poco de poesía y de individuación y psicología analítica. Qué gran tema, la verdad es que también no muy escuchado a veces, ¿no? Yo que soy poeta, por eso también me convocaron a entrevistarte, Ricardo. Nada, me ha costado bastante en general encontrar material sobre esto, así que es un placer poder dialogar de esto con vos. Y bueno, nada, vamos a estar trabajando en realidad sobre un artículo que vos escribiste, ¿no? Que lleva como, bueno, este mismo título, ¿no? Proceso de individuación y poesía, o de un diálogo en libertad. Y que, bueno, vamos a estar tratando de transitarlo, es extraordinario el texto, yo lo estuve leyendo, tiene cosas muy interesantes, así que lo primero que te quiero preguntar, para que también le contemos a la gente que nos está viendo y que tal vez no tiene todavía una cercanía tan grande con el mundo junguiano, es ¿cómo podríamos definir en principio, brevemente, lo que es para este mundo junguiano el proceso de individuación? ¿Qué implica, no? Mm. El proceso de individuación entendemos casi todos desde Aristóteles, entendemos el proceso de individuación como aquello que hace que una persona se vuelva individuo en el mundo y además contemple, comprenda que está entornado también de individuos. Así que no solo un individuo, sino un individuo adaptado a un entorno. Exactamente, como que esto plantea en principio la resolución de una tensión entre el volverse individuo, pero a la vez adaptarse colectivamente, ¿no es cierto? Evidentemente, esto es una de las primeras tensiones entre lo que es el individuo y lo que es la necesaria tensión que tiene con todo su entorno, la colectividad. El mundo junguiano, la psicología analítica, plantea un continuo mundo de tensiones, de oposiciones dialécticas, y una de las más marcadas y la que marca sobre todo el proceso de individuación es la tensión individuo-colectividad, digámoslo así, ¿no? Entre uno, hacerse uno y a la vez comprender que forma parte de un entramado social, ¿no? Sí, como la famosa tensión entre el yo y el otro, o entre la identidad individual y la participación colectiva, que es uno de los primeros ejes que vos tomás en tu texto para analizar este diálogo entre el proceso de individuación y la poesía, ¿no? Como el trabajo que ambos hacen sobre la identidad, y ahí te pregunto nuevamente, como bueno, ahí qué encontrás vos, qué puente encontrás vos entre el proceso de individuación y este arte poético, ¿no? Claro, la individuación ha sido vista tradicionalmente en el mundo junguiano, pero también en su entorno más cercano, estoy hablando del círculo Eranos, tradicionalmente como un mundo de imágenes. La individuación y la imaginación. Reimaginar la psicología es el texto o quizá más importante de James Hillman. En mi tradición individual dentro del mundo junguiano me pareció siempre que faltaba algo más literario, que era más común de la rama, digamos, freudiana, pero que a mí me parecía que casaba perfectamente con el mundo de la psicología analítica. Y a eso me he dedicado y además pienso dedicarme ulteriormente. Quiero decir que la relación entre psicología analítica y cultura, no solo
la poesía, que va a ser el específico de hoy, para mí es una relación crucial y muy rica para muchas personas que puedan participar en su desarrollo. Totalmente. Sí, a mí me interesó mucho porque me pareció, bueno, el texto de Ricardo, por lo que yo entendí, está dividido como en tres ejes de análisis, ¿no? Uno, el tema de la identidad, tanto en el proceso de la individuación como en la poesía, el otro, el tema de la memoria, y el otro, el tema de la presencia, ¿no? Y me pareció que en los tres lugares encontrás puentes muy interesantes entre el pensamiento relacionado con el proceso de individuación junguiano, este camino de síntesis de opuestos, y cómo también esto se ha transitado dentro de la poesía. Así que me parece que, si te parece, podemos empezar por este primer punto, que es cómo se trabaja también el tema de la identidad en la poesía, ¿no? Ya dijimos que en el proceso de individuación tiene que ver con la síntesis entre lo individual y lo colectivo en principio, pero como también en la poesía, en principio, vos lo que planteás es que también, ¿no?, hay algo de la poesía que por un lado es lo más singular, los poetas escribimos desde nuestras experiencias singulares, pero también por otro lado, como condición para que una poesía realmente circule, tiene que tener un contenido colectivo universal que permita una resonancia más allá de lo individual, ¿no? Sí. Antes de entrar en el bloque, a mí me gustaría, ya que has citado a María Zambrano, empezar enclavando ya el tema, antes de entrar en el tema de la identidad, Sí. aunque también lo rodea, porque la identidad del poeta, un texto que sale de filosofía y poesía. Es extraordinario ese texto, sí. Exacto. Que nos habla de una de las antinomias más fecundas también, con la de individuo y colectividad, que es la de unidad y multiplicidad, terreno existencial donde muchos psiquiatras y filósofos han desarrollado sus intereses y que la poesía, al parecer, transita de una forma especial. Veamos cómo lo dice ella en este pequeño fragmento. Dice: la poesía perseguía, entre tanto, la multiplicidad desdeñada, la menospreciada heterogeneidad. El poeta, enamorado de las cosas, se apega a ellas, a cada una de ellas, y las sigue a través del laberinto del tiempo, del cambio, sin poder renunciar a nada. Ni a una criatura, ni a un instante de esa criatura, ni a una partícula de la atmósfera que la envuelve, ni a un matiz de la sombra que arroja, ni del perfume que expande, ni del fantasma que ya en ausencia suscita. El tema de la poesía queda enclavado ya en esta oposición que hace ella entre filosofía y poesía, dedicando que la poesía es un poco nuestro terreno, el terreno de la psique, porque la filosofía se dedica a un ser que todavía no toca las cosas, ¿no? Que tiene una necesaria unidad, que desdeña de matices que la poesía, en cambio, resuelve y ampara, ¿no? Y es un texto que a mí me gusta especialmente. Sí, es un texto fabuloso, y en el prólogo, de hecho, ella también un poco cuenta algo de lo que ocurre también en el acontecer poético, que es que hay algo de esa voz poética que tiene que venir, ¿no? Ella habla de en qué, creo que lo escribió estando en México, lo empezó a escribir estando en México, si no me equivoco, y fue también como algo muy inspiracional, y que ella tuvo que conceder a lanzarse a escribir esto que estaba apareciendo un poco como Rilke cuando escribió las elegías de Duino, ¿no? Como algo de que empezaron a aparecer esas voces y se lanzó a la escritura de esas voces concediendo lo que esas voces decían, ¿no? ¿Y qué más junguiano que esas voces, por otro lado? Totalmente. La teoría de los complejos autónomos, la multiplicidad de personalidades, todas relacionadas con un yo, con un sí mismo, con algo que las contiene, pero que a su vez tienen matices diferenciados, ¿no? ¿Qué cosa más? Y entonces, claro, la poesía, con su heterogeneidad, por fuerza, va de pleno, ¿no?, dentro de lo que es nuestra raigambre estructural de pensamiento, ¿no? Y los menciona, ¿no? En la identidad, por ejemplo, en esa pequeña cita de Paul Valéry, donde estás lleno de secretos a los que llamas yo, eres voz de tu desconocido. Claro,
son síntesis muy fuertes de la inmensa tensión que Jung estudia entre el yo y esos otros elementos estructurales que también lo componen, que uno intenta proyectar hacia afuera en otros en general, pero que vuelven una y otra vez en un camino de vuelta que genera tensión dentro del sujeto siempre y cuando tienda a quitarse de encima lo que le compone. Bueno, Claro. pues esa es la multiplicidad total del terreno de la identidad visto en la poesía, pero visto también en la psicología analítica, ¿no? Sí, sí, yo me acordaba también de esta frase de Rimbaud que aparece en las cartas al vidente que dice yo es otro también, ¿no? Que inaugura, digamos, un poco la modernidad, porque era un poeta totalmente adelantado a su época y que después también, párrafos después, termina diciendo algo que a mí también siempre me pareció muy junguiano, que él dice, más que pienso, debiera decir que se me piensa, ¿no? Como esta idea de que en realidad estamos compuestos de estas psiques parciales que se llaman complejos y que cuando se activan somos hablados por un otro dentro nuestro, ¿no? Y esto en la poesía se ve muchísimo y la experiencia poética es la de esa voz que adviene y que habla, y vos das el ejemplo de Pessoa, que me parece que es un ejemplo clarísimo para graficar esta heterogeneidad también, ¿no? Exactamente, ¿no? Como en ese fragmento donde comenta, mi alma es una orquesta oculta. No sé qué instrumentos tocan y chirrían cuerdas y arpas, timbales y tambores dentro de mí. Solo me conozco como sinfonía, ¿no? Otra vez esa unidad Y a la vez esa multiplicidad, multiplicidad. exacto, de elementos compositivos, ¿no? Pessoa es El maestro de todo esto, sí. maestro, junto a Pirandello y Maastricht en la narrativa, de los terrenos de identidad más claros y más desarrollados, ¿no? Y que más convienen precisamente a la idea que tenemos los junguianos de lo que es la psique, con su organización sintética por un lado, desmembrada por el otro en sus multiplicidades, que hay que atender a un terreno unívoco que te contenga, pero a la vez sin deshacerse de esos materiales heterogéneos que nos componen, ¿no? Totalmente, sí, para quienes se están acercando por ahí por primera vez a estos autores, podemos decir que Pessoa es un escritor portugués que nació en Lisboa en 1888 y que es conocido porque escribió con muchos heterónimos, ¿no? Que no es lo mismo que un seudónimo, ¿no? El seudónimo por ahí es un apodo que se pone el escritor para poder escribir. Por ejemplo, la famosa Alejandra Pizarnik argentina no se llamaba Alejandra, era su seudónimo, su verdadero nombre era Flora, pero en el caso de Pessoa realmente escribía bajo distintos nombres, distintas formas de poesía, ¿no? Cada uno de estos personajes que él había creado tenían una voz poética diferente y trabajaban temas diferentes, entonces estaba el que era, por ejemplo, más depresivo, el que, por ejemplo, era más desasosegado, el que era más escéptico también, ¿no? Como, bueno, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, tenía como distintos heterónimos muy desarrollados y la magia de Pessoa fue haber podido darle curso a esas voces, a esos yoes poéticos, con un nivel de diferenciación muy grande, que es como si ahí tomaran la voz distintas psiques parciales, ¿no? Esa heterogeneidad que compone la psique, y le diera curso a, bueno, una poesía maravillosa, ¿no? Así que él decía que el poeta también es un gran fingidor, ¿no? Como alguien que finge y que, bueno, también a mí se me hacía como medio cercano al arquetipo del trickster en ese sentido, ¿no? Sí. Esto de estar aquí y allá también, en estas dos Sí. voces, en la individual y en la colectiva, y es un poeta realmente extraordinario para acercarse y hacer esta experiencia que vos decís, que lo junguiano también tanto trabaja, de la identidad también como una quimera, ¿no? Sí, como un discurso en acción, digámoslo así, ¿no? Como algo, la identidad no puede ser fija, tiene que ser, como decía Borges, un ente mutable, ¿no? Borges comentaba, ¿no? Yo no soy el que fui cuando vivía en Buenos Aires, para Totalmente. referirse de esas múltiples identidades que nos componen y que a su vez no quitan tampoco un elemento sinfónico, como decía en Pessoa, algo unificador que nos compone o me compone o nos compone según el ángulo múltiple o unitario, ¿no? De que hablemos de personalidad. Hay una personalidad que me compone y hay unas personalidades que me componen, ¿no?
Totalmente. Esta doble voz es un punto de exploración y un punto de comprensión también de los fenómenos psíquicos de nuestra clínica cotidiana, ¿no? La paranoia como la devolución continua de un proyectil que se arroja, ¿no? Uno arroja y te vuelve. Claro, la persecución es enorme. Yo tiro y vuelve, ¿no? En una persecución perenne, ¿no? Nos da muchísimo tipo eje para que yo acepte aquello que estoy arrojando de tal manera de eliminar esta inicua y absurda expropiación de mí, digamos, Claro, ¿no? este empobrecimiento también, porque mucha proyección genera Exactamente. un gran empobrecimiento de la psique también, ¿no? Porque hay tanto de una o de uno que está puesto afuera, ¿no? Que bueno, Claro. sí, totalmente. Sí, yo pensaba también ahora que nombrabas a Borges en un poema de él que se llama The Thing I Am, ¿no? En donde él hace como una enumeración caótica de lo que él es, de lo que él no es, y se ve como muy claro esa, esa fluidez de la identidad y a la vez la necesidad de establecer algún punto sobre el cual la identidad pivotee y alrededor de la cual se organice, ¿no? Claro. Y también los escritos como por ejemplo Borges y yo, donde también hay todo un juego ahí con la identidad muy fuerte, ¿no? Porque bueno, es él y también es Borges, y quién es ese Borges que no es él, pero que a la vez es él, ¿no? Claro. Creo que Borges también es otro autor que da muchísimo para trabajar este tema entre lo heterogéneo, lo múltiple y lo unívoco, ¿no? Lo singular y lo colectivo. Sin duda. Las múltiples voces de Faulkner también. Es muy Onetti con su Bonetti. plurivocidad también de personajes de Santa María. Está claro que todos son Onetti, pero está claro que todos son cada uno de ellos, ¿no? También. Y es, Sí, sí, tal cual. Pensaba también en algunos autores que usan el discurso libre indirecto, ¿no? Como en algunos momentos Virginia Woolf, que vos igual la nombrás aparte en otro momento, o como por ejemplo Cortázar, ¿no? En donde se van tomando la posta distintas voces a lo largo del relato, ¿no? Y exactamente. uno va como experimentando el punto de vista de distintas psiques sobre un mismo evento, ¿no? Creo que en Las Claro, olas Virginia Woolf lo hace de una manera magistral y en Señorita Cora lo hace Cortázar, o sea, como una cosa increíble de una capacidad de fluir entre todas esas identidades mm. que me Exacto, parece pues que es la súper poesía, interesante. yo pienso que tiene algo dentro del mundo de todas las formas culturales que hay, que tiene algo que se resiste a desmembrarse, eh, que es como una longitud de onda que uno casi a ciegas podría reconocer en qué terreno transita al tocar la materia de cada poeta. Hay un mundo de Emily Dickinson, Sí, hay una resonancia, una longitud de onda continua ahí dentro que la evoca, ¿no? Cuando uno coge a la Zimborska o coge a, a otras grandes exponentes, Anne Sexton, completamente distinta, y hay como algo inevitablemente fragmentado y unitario a la vez, ¿no? Y totalmente. esto a mí me parece más difícil de fingir, por ejemplo, que otras artes, que me parecen más fáciles fingir la manera de otro. Yo creo que reconocería bastante bien la forma, al menos de mis amigos poetas, digamos, lo que llamo Totalmente. mis amistades, yo no lo sé, tienen una resonancia muy particular, ¿no? Como la resonancia del maestro ucraniano este, que también, Adam Zagayevsky, que habla también de la identidad, ¿no? Y dice, eh, devolvedme mi infancia, la república de los locuaces gorriones, las infinitas selvas de ortigas y el llanto nocturno de la tímida coruja, nuestra calle vacía en domingo, la roja iglesia neogótica que no favorecía a los místicos, los lampazos susurrando en alemán y la confesión de un alcohólico ante el altar de una blanca pared y las piedras y la lluvia y los charcos en los que brillaba el oro. Ahora seguro que sabría cómo ser niño, sabría cómo mirar la escarcha en los árboles, cómo vivir inmóvil, ¿no? Me parece un mundo de resonancias muy sagasesianas, ¿no? Como es un Un hombre sello propio. sí, un sello muy particular de combinar lo heterogéneo, digámoslo así, ¿no? La poesía como esa muestra de identidad que a la vez evoca muchas voces y a la vez tiene como una voz propia, ¿no? Y me
a veces me parece muy curioso como presencia, que es la última voz, ¿no?, de la poesía, ¿no? El acto de la presencia, ¿no?, del presentarse en el lugar, ¿no? Aquí con Totalmente. la identitaria, ¿no? Recitas muy lindo poesía, Ricardo, lees muy bien, o sea que creo que tenemos que aprovechar para que nos leas algún que otro poema porque es muy lindo escucharte leer, no siempre pasa que sea agradable escuchar, la poesía es hermosa para mí, pero sos un gran lector, así que me encanta escucharte leer. Eh, bueno, podemos trabajar también un poco, además de este punto de tensión en la identidad que también trabaja la poesía, y que sí hay algo de eso que es tal cual, ¿no? Como los poetas, como un poeta que se desarrolle tiene que encontrar una voz propia, un sello propio, pero también hay una heterogeneidad en sus universos, ¿no? Para no repetirse permanentemente y agotarse también en algún punto, que también es un punto de tensión reinteresante entre lo múltiple y lo unitario, ¿no? Que el proceso de individuación nos confronta con eso todo el tiempo, el desarrollo de un yo poético que tenga algo propio para decir, pero que a la vez nuclee distintos universos, y sí, los grandes poetas en general hacen eso, ¿no? Como lo logran de algún modo, pero también vos hablabas en tu texto de la tensión entre recordar y olvidar, que también está inscripta en todo proceso de individuación y también está inscripta en la poesía, ¿no? Mm. Claro, en el tema de la memoria, aparte de la voz identitaria, también están muchas maneras, ¿no?, de- de tener en cuenta lo evocado o reevocado de la memoria, o de lo escindido, de lo negado, de las sombras que vuelven. Pondremos un par de ejemplos sobre este tema de la memoria, de la diferencia con la que cada autor, o a veces un autor tiene varias maneras también de referirse a ello. Um, el tema de la memoria y de la tensión entre lo recordado y lo olvidado, entre lo negado y lo reevocado continuamente, ¿no? También nos dice mucho sobre el dolor humano, ¿no? Nos habla porque a veces hay autores y son bellísimas sus reevocaciones, vuelven al lugar de los hechos, del dolor, para tratar de comprenderlos mejor. Parece que se regocijen en ello, pero hay algo como de distanciamiento a la vez que de aproximación, ¿no? Bueno, aquí tengo uno de Cavafis en este sentido, que me parece muy llamativo respecto de... después miraremos otros ángulos, ¿no? Por El de supuesto. Cavafis dice, por ejemplo, en un poema de 1923, titulado Desesperación, eh, evoca la dimensión suya, eh, tanto de orientación sexual como de vida, de dolores relativos a una identidad parcial o a una identidad o a una dificultad en su ser homosexual, o bien a dolores infligidos por una ruptura de amor, ¿no? Eh, y vuelve sobre ello de una forma muy particular. Dice, perdido para siempre, y por eso busca ahora en los labios de cada nuevo amante sus labios, en el abrazo de cada nuevo amante perderse como en aquel, quien a él se entregaba, perdido para siempre, como si nunca hubiera sido. Deseaba, había dicho, liberarse de la marca del placer enfermizo, de la marca del vergonzoso placer. Aún era tiempo, decía, para salvarse, perdido para siempre, como si nunca hubiera sido. Sus ilusiones, su fantasía, en los labios de otros jóvenes buscan los suyos, sentir de nuevo aquel antiguo amor. Bien, esta resonancia, que no es única, es un poema de Cavafis, pero en Cavafis hay mucho de esto, hay mucho de esta resonancia que considero bellísima, y además eh, en el mundo de la psicología analítica eh, hay algo de esta resonancia agradable de algo a primera instancia desagradable. Por ejemplo,
el agradable reencuentro con la sombra, algo doloroso, algo que a uno no le gusta admitir y que en cambio el hecho de aprender a admitirlo tiene un algo sensorial parecido, por ejemplo, a este poema. A mí me gusta mucho Cavafis por esta clara evocación de un tiempo suyo y de un tiempo de dificultades, pero del que no se resigna a desaparecer para nada, ¿no? Él se acoge ahí y no hay quien lo mueva, ¿no? Sí, tiene un poema extraordinario que es bastante, que para mí es un himno que es Ítaca, ¿no? Que es bellísimo también, sí. Y que trabaja también un poco esto, ¿no? Como la idea de no desistir y seguir intentando encontrarse, ¿no? Me parece preciosa esa idea también, sí. Sí, yo pensaba también que en tu texto vos hablabas de algo que a mí también me había parecido súper junguiano como pensamiento, que es como cierta función también estructurante del olvidar, ¿no? Porque hablamos en general como de la necesidad de recordar, de confrontar, pero por ahí perdemos de vista que también a veces es necesario olvidar, ¿no? En eso me venía también una frase que te quería compartir de, bueno, Borges tiene una muy conocida que es, el olvido es otra de las formas de la memoria, ¿no? Y Pizarnik tiene una que es recuerdo con todas mis vidas, ¿por qué olvido? ¿No? Entonces yo pensaba que por ahí podías contarnos un poco por qué a veces también es necesario en el proceso de individuación de un ser humano permitirse olvidar. Bueno, en ocasiones el olvido, digamos que es como una gran escoba contra las repeticiones. Es algo que limpia la sensación de ser de equívocas iteraciones de la vida, automatismos, mm, la, la, el dejar la memoria, el olvido momentáneo también es una forma de poder crear. Creo que en todo acto creativo hay un instante previo de ausencia de memoria en cuanto a una nueva forma de memoria que es el olvido, que también para poder poner una nueva forma que contenga un poco la necesidad de lo nuevo, también junguiano. Aunque tan junguiano como revocar el dolor o bien tratar de dialogar con el dolor de una forma o con la dificultad o bien con la enfermedad, como en el caso de Miquel Martí i Pol, grandísimo poeta catalán que escribía a dos voces, él mismo se traducía al castellano de una forma tan brillante como en catalán, es decir, muy brillante, y que él en su condición de una enfermedad de estas degenerativas no se resiste a seguir elaborando. No puede olvidarse de esa marca que lleva en el cuerpo, pero necesita una astucia existencial, digamos, para rodearla. Un poco es este tema que tengo aquí, ¿no? Sí, Dice, vamos con él. si los años vividos te aquietan el gesto, o leyendo estas palabras sientes una vaga melancolía que no sabes de dónde viene, quizás estás en camino de hacer de cada silencio un árbol lleno de melodías y de cada desazón una esperanza. Venimos de lejos y vamos más lejos todavía. Y convergen voces en la encrucijada de este tiempo nuevo, sosegado y cálido, que nos fatiga dulcemente los músculos. Todo volverá, el aburrimiento de las tardes y el oro de este silencio, la ternura y la inquietud, el combate y la esperanza. Mientras tanto, con el gesto y con la mirada, lastremos las palabras para que proclamen vida. Precioso. Es un poeta de la inmensa resistencia, ¿no? Y igual que resistencia, en este caso, a veces muy comprometida ideológicamente y muy como la reina del verso corto, que yo llamo a esta poetisa, a la que yo tengo una especial inclinación, ¿no? Señora que habitó un poco estas tierras donde yo estoy, aquí en Mallorca, tiene algún poema sobre esta tierra,
y que tiene un poema terrible de reevocación de los ausentes porque eliminados o bien hechos desaparecer, ¿no? Estas voces pueden ser tanto exteriores como interiores. Puede ser que alguno de estos nombres así ha estado en la vida de Claribel, como puede ser la evocación de algún elemento propio que ella de pronto ha entrado en silencio y necesita, en su caso, retomar, ¿no? Sí. Es un poema imponente. Dice, ¿quién sembró los barrotes? Solo una luz palúdica me llega desde afuera. No hay sol, no hay pájaros, no hay verdes en trozos verticales. Me han recortado el cielo. Toco mi piel tirante. A lo lejos escucho mi jadeo. Necesito ser yo, salir de esta neblina, sacudirme el terror. Con un carbón pulido escribo algunas letras. Mi soledad, mi... Comienzan las voces a llegarme. El telón de fondo de las voces, punteado por un grito, un súbito silencio de pavor y otra vez con más brío. A callar, nos chilla el carcelero, haciendo sonar llaves en las rejas. Nadie lo escucha, las voces de todos confundidas en un solemne y obstinado coro que sube, crece y se desborda. Desde mi soledad, acompañada, alzo la voz, pregunto y la respuesta es clara. Soy Georgina, soy Nelson, soy Raúl, de nuevo el torturado, su aullido, el silencio, con los ojos abiertos, me recuesto en el catre, ni una raja de luz, se apagó el aullido. Empiezo a contar nombres, mi rosario de nombres, pienso en el otro, el próximo, que dormirá en mi catre, y escuchará el ruido de los goznes, y cagará aquí mismo, en ese caño, llevando a cuestas su cuota de terror. Vuelvo obstinada a mi rosario. No estoy sola, están ellos, los huéspedes de paso. Apenas nos separa una hoja de tiempo, una delgada tela que desgarro, y hay vino y guitarras y hay tabaco. Están Víctor, Violeta, el poeta pastor, salto alegre del catre y tropiezo con Roque. Llevo un dedo a mis labios y se callan las risas, las guitarras, un enjambre de ojos me acompaña. Mientras grabo en el muro, más solos están ellos que nosotros. Y la octava, de nuevo el aullido, brota de mí, de ti, inexorable, grave me el pómene, me escruta. Paso frente a sus ojos desde el centro turquesa del mosaico. Su fulgor me persigue, existen los barrotes, nos rodean, también existe el catre y sus ángulos duros y el poema río que nos sostiene a todos y es tan sustantivo como el catre, el poema que todos escribimos con lágrimas y uñas y carbón. Se terminó la fiesta, hay colillas deshechas en el suelo y están rotos los vasos y nos quedamos solos, sin guitarras, sin voz para cantar y surge la pregunta, el desafío. Decidme en el alma, ¿quién levantó los barrotes? Es desgarrador. Desgarrador porque las imágenes son terroríficas y en cambio Y a la vez esperanzador. las contiene, las revoca y en esa resistencia, igual que en la resistencia a la repetición que es el olvido, hay una clara dimensión de buscar un sosiego o quizá un estilo, que es otro tema que quizá también valdría para otro encuentro, ¿no? Y que, sí, creo que estaría muy bueno que lo podamos hablar porque creo que ahí hay una idea que es un hallazgo, ¿no? En esto, bueno, del olvido como un lugar que es un barrido y que predispone, como que abre una disposición a la novedad. Me parece que hay un lugar para explorar que es muy interesante y en esto del estilo también. Sí, sin dudas. Sí. Muy bien, la verdad que después de este poema es difícil seguir, ¿no? Porque deja como una especie de silencio reverencial, ¿no? Con el talante de las palabras, ¿no?
Hay una imagen muy poética que vos pusiste en tu texto que te la quería comentar, que a mí me hizo mucho bien leerla, me gustó mucho, que es esto de barcas palabras para surcar el océano, ¿no? Que decías en un momento, ¿no? En tu texto, como que esta idea de que las palabras como barcas para cruzar el océano, me pareció que tu texto tiene un montón de momentos de prosa muy poética, ¿no? Donde, bueno, te permitís eso, lo cual es muy lindo, porque es un ensayo junguiano, pero a la vez es muy poético, ¿no? Se nota esa influencia, y bueno, esa imagen de las palabras como barcas, ¿no? Me pareció alucinante porque me parece que también tiene que ver con esto de la barca como lo que comunica dos orillas también, ¿no? Como si ahí también estuviese toda esta idea del proceso de individuación como la comunicación entre estas orillas que nos habitan, ¿no? Y bueno, ahí hay algo de la poesía o del acto poético que puede servir como transporte de esos significados que tienen que ir y venir. Y también te quería preguntar sobre eso, ¿no? Esto de que la poiesis, el significado de poesía es acto, ¿no? Y yo a veces me planteo mucho como la idea de si poesía es solo escritura, ¿no? O si también el acto poético lo podemos encontrar en otros ámbitos, ¿no? Lo podemos encontrar incluso en la clínica, en un paciente que no tiene nada que ver con el mundo de la escritura, pero de pronto se vuelve poeta por unos instantes, ¿no? Y enuncia una verdad sobre sí mismo en un tono poético, ¿no? O un pensamiento poético. Para mí esto de las barcas palabras es un pensamiento poético, ¿no? Que más allá de si va a ser escrito o no, o si va a conformar en algún momento parte de un poema, es una poiesis, ¿no? Sí, en efecto, la poesía no es fácil el encontrar su hábitat natural, ¿no? Porque puede estar en todos los lados, ¿no? Sin duda, en la escucha, eh, que es ahí donde uno no emplea esa poiesis natural que es el habla, antes que escritura, no hay todavía sonido en la propia voz y en cambio está el sonido de afuera captado en la escucha durante la terapia, uno escucha registros muy diferentes y muchos de ellos te evocan un estilo poético. A veces en su multiplicidad lexical, ¿no? Otros por su contención, ¿no? Lo cierto es que la poesía puede ser de verso corto, como vemos en Claribel Alegría, puede ser de verso más largo, puede ser por hexámetros, puede ser a la Holderlin, puede ser en decasílabos, sí, sonetos. en rima libre, Verso como libre. uno quiera, ¿no? Y el tema es que lo que se nos hace a cada uno de nosotros más reconocible, podríamos llamarlo incluso un aspecto poético. Como una estela que va dejando uno en la vida. Quizá el germen de un estilo también, y ese estilo no es propio solo de poetas o de narradores, es el estilo de la vida con la que cada uno trata de hacer un poco lo que puede para contener este empuje hacia afuera, hacia adentro, hacia la vida y la muerte, que hay también esas antinomias tan poderosas, ¿no? Hacia lo individual, lo colectivo, ¿no? La amistad, el amor, el diálogo, ¿no? Que es la forma que yo más he estudiado, ¿no? Como modelo terapéutico junguiano y al que desarrollé durante todo un libro, todo el tema, el primer libro de la psicoterapia junguiana y post-junguiana como una psicoterapia dialógica, aclarando del todo un modelo que creo que a veces también parecía un poco asimétrico entre los dos lados y que yo, estudiando a Jung, no inventándome nada, pero he apuntalado de forma ya creo que categórica como una psicoterapia dialógica, tout court, y por tanto no podemos hablar ya nunca más con nuestros pacientes de su sombra, sin hacer Evocar. presente la nuestra. Es decir, todo es el límite del otro, el límite, la dificultad de aceptar el límite, la dificultad aquí de aceptar el límite y esa resonancia que también es un ars dialógica muy particular
que se da también entre el poeta y el que lee la poesía, entre el que la fabrica y el lector, ¿no? Hay todo un mundo dialógico, nadie escribe para nadie. No existe esto. No, por supuesto. Será para uno desconocido, será para lo que sea, para uno que todavía no ha nacido, pero siempre es Para alguien, sí. para personas como nosotros, ¿no? Sí, como ahí ya se incluye la alteridad de algún modo, ¿no? Como si ya está como esa otredad muy presente, ¿no? Por eso esto de que yo también es otro. Y vos lo trabajás mucho en tu texto, ¿no? Como que también hay algo no solo de los otros que me habitan a mí, sino de cómo los otros me ven a mí, ¿no? Y qué soy para esos otros, o sea, como un mundo en donde lo individual también hace tensión con la alteridad, y creo que ahí también está algo de esto, de este último eje que vos trabajás como para completar un recorrido, que es el de la presencia, ¿no? Como esta tensión también entre fundirse o diferenciarse, ¿no? Claro, es un orden de diálogo diferente. Aquí ya no es la colectividad y el individuo, Exacto, no es es, el olvidar y el recordar, sino exacto, que el es... animal y la naturaleza, ¿no? Nosotros y el orden natural, ¿no? Y presencia como elemento de acercamiento y distancia de la naturaleza a la par, ¿no? Es evidente que nosotros nos acercamos a la naturaleza, pero en nuestra presencia también contrastamos con ella, ¿no? Y es una tensión que me parece también muy interesante de, de evocar, tema también típico y poco desarrollado en este caso, pero típico de la individuación. La individuación sin un orden natural, díganme ustedes, ¿dónde está esta colectividad? ¿Qué es? ¿Un mundo de humanos y otros humanos y no hay nada más? Hay aquí un montón de árboles, peces y barcas, palabras y barcas de verdad, ¿no? Que surcan los mares, los océanos y el interior de la tierra incluso, ¿no? Totalmente. Sí, vos hablabas también en un apartadito ahí de ese último desarrollo entre la tendencia por ahí a la inflación, al aislamiento y a la desmesura, ¿no? Y la necesidad también de ir encontrando un aspecto más comedido, ¿no? Más regulador o más que ajuste eso, ¿no es cierto? Como si ahí también en ese lugar de la presencia y del fundirse y del diferenciarse con ese orden natural pudieran estar también esa parte inflada y esa parte más comedida, ¿no? Que necesita también hacer síntesis en algún lugar. Sin duda. Claro, el hombre puede ser un devorador de la naturaleza, entonces es un ser inflado, Totalmente. pagará crudamente esa prepotencia, no es como la proyección, no nos preocupemos, tanto volverá, ¿no? Esa prepotencia se paga y en el campo nuestro de las terapias la inflación del terapeuta se paga crudamente. Muy. Entonces, el diálogo entre hombre, o, ser humano y naturaleza continuo en una medida de respeto, de acercamiento, pero de respeto alrededor de ello, creo que es también un orden muy interesante y que habla y mide el efecto de nuestra presencia. De hecho, cuando nos alejamos de la naturaleza, la palabra presencia queda como una quimera inalcanzable. ¿Dónde está la presencia si no nos acercamos a la naturaleza? ¿En qué ente, en qué ámbito? ¿No? Y lo contrario, si yo desestimo la naturaleza, ¿cómo hacer acto de presencia? ¿No? Tanto si la hundo como si me meto dentro, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener presencia? ¿No? Presencia como límite corpóreo también, como entidad, ¿no? Totalmente, sí, sí, como todo el tiempo están como en diálogo las polaridades y como lo mismo que por un lado me puede inflar es lo que necesito también para desinflarme, ¿no? Como si estuviese ahí todo el tiempo el veneno y el antídoto en el mismo lugar, ¿no? Entonces, Es un eh, asunto de medidas. tal cual, es una cuestión de medidas, de graduar los fuegos, ¿no? Como decía un poco la alquimia, ¿no es cierto? Como, bueno, o las dosis justas de cada cosa. Mm, Sí. exactamente.
Bueno, me parece realmente un recorrido que da para muchísimo más, pero ya estamos llegando al final de nuestra hora, con lo cual le quería pedir a Milker a ver si nos asiste, si hay preguntas para Ricardo, si alguien comentó algo, como para seguir aprovechando los últimos minutos de encuentro. Y también, Ricardo, si querés elegir algún poema para cerrar este encuentro, si tenés ganas de cerrar con algún poema en particular que tengas ganas de compartirnos y escuchar esa parte Bueno, de recitador que tenés. sí, voy a Vamos a ver qué terminar. nos dice Milker y vos mientras tanto pensás si querés, cuál querés Voy compartir. pensando. Vale. Bueno, hay saludos para Ricardo desde Madrid. María Margarita Mulek dice, estoy de acuerdo, Ricardo es un lector poético. Claramente. Julio Quinto dice, la poesía es un camino a la totalidad, ya que su lenguaje es simbólico. Ricardo, te luces mucho al leer poesía. La mayoría de los poetas no saben hacerlo. Es un deleite oírte. Es cierto. Hay muchos poetas que no sabemos leer bien poesía. Bueno, y maravilloso encuentro. Ha sido hermoso escucharlos. Son palabras de agradecimiento que estoy buscando a ver si existe ahí alguna pregunta. No, son más palabras de agradecimiento y que ha sido muy hermoso este encuentro. Y gracias, ¿no? Al contrario, gracias a vos, Ricardo. No sé si hay algo más que vos quieras decirnos, contarnos, o si querés que pasemos a algún poema para cerrar con arte poética como corresponde y con esa hermosa voz que tenés. Bueno, yo haría un doble poema, uno para salir un poco del apuro en cuanto a que la poesía a veces es muy... hay mucha tensión, como en el caso del poema de Claribel, aunque Claribel tiene otros poemas o muy filosófica o muy tal, pero a veces también es extrañamente irónica, ¿no? Y si alguien tengo que elegir para tener una voz de este estilo, yo que me lleven a una isla desierta con Szymborska y escuchar un poco esa tonalidad amable, lúcida e irónica que tiene. Gran Veamos elección. este poema que se llama Arqueología. ¿Qué le vamos a hacer? Pobre hombre. En mi especialidad ha sido mucho el progreso. Han pasado milenios desde que me llamaste arqueología. Ya no necesito ni dioses de piedra, ni ruinas y en ellas claras inscripciones. Muéstrame, tú no importa lo que sea, y te diré quién fuiste. Algún fondo de algo y de algo la tapa. Una pizca de motor, el cuello de un tubo de rayos catódicos, un trozo de cable, dedos esparcidos, puede ser incluso menos y menos todavía. Con un método que no podías conocer entonces, sé despertar la memoria en innumerables elementos. Las huellas de sangre son para siempre. La mentira brilla. Resuenan las claves de los documentos. Salen a la luz las dudas y las intenciones. Si quiero, porque de que quiera nunca podrás estar seguro, echaré un vistazo a la garganta de tu silencio. Leeré la cuenca de tu ojo qué vistas tenías. Te recordaré con todo tipo de detalles qué esperabas de la vida, aparte de la muerte. Muéstrame tu nada, la que ha quedado de ti, y reconstruiré con eso el bosque y la autopista, el aeropuerto, la infamia, la ternura y la casa perdida. Muéstrame tu pequeño poema y te diré por qué no surgió ni antes ni después. Ah, no, me interpretas mal. Llévate ese ridículo papel con letras. A mí me bastan para eso tu capa de tierra y el desde hace mucho, muchísimo tiempo, volátil olor a quemado. Es muy graciosa y muy inteligente y muy... dentro en su ironía también está todo un mundo crítico. Admiro profundamente de ella. Sí. Y Sí, este es un poco es increíble. el campo de acción, ¿no? de la poesía y el campo de acción de la individuación, ¿no? Totalmente.
Así que si no tenemos más que decir, incluso me voy a permitir terminar Por tranquilamente supuesto. Podés, con podés permitirte los últimos 5 minutos a tu gusto. nuestro Pablo Neruda, Vamos ¿no? con Pablo Neruda, vamos, vamos, vamos con él. Y su oda al camino, quizá una evocación de ese tránsito de la presencia del ser humano en el mundo y de esa medida de presencia que requerimos todos para sentirnos vivos en camino, ¿no? Oda al camino, se llama. En el invierno azul, con mi caballo, al paso, sin saber, recorro la curva del planeta, las arenas bordadas por una cinta mágica de espuma, caminos resguardados por acacias, por boldos polvorientos, lomas, cerros hostiles, matorrales envueltos por el nombre del invierno. Ay, viajero, no vas y no regresas, eres en los caminos, existes en la niebla. Viajero dirigido no a un punto, no a una cita, sino solo al aroma de la tierra, sino solo al invierno en los caminos. Por eso lentamente voy cruzando el silencio y parece que nadie me acompaña. No es cierto. Las soledades cierran sus ojos y sus bocas solo al transitorio, al fugaz, al dormido. Yo voy despierto y como una nave en el mar abre las aguas y seres invisibles acuden y se apartan, así detrás del aire se mueven y reúnen las invisibles vidas de la tierra. Las hojas suspiran en la niebla, el viento oculta su desdichado rostro y llora sobre la punta de los pinos. Llueve y cada gota cae sobre una pequeñita vasija de la tierra. Hay una copa de cristal que espera cada gota de lluvia. Andar alguna vez solo por eso. Vivir la temblorosa pulsación del camino con las respiraciones sumergidas del campo en el invierno. Caminar para ser sin otro rumbo que la propia vida. Y como junto al árbol la multitud del viento trajo zarzas, semillas, lianas enredaderas, así, junto a tus pasos, va creciendo la tierra. Ah, viajero, no es niebla, ni silencio, ni muerte lo que viaja contigo, sino tú mismo con tus muchas vidas. Así es como a caballo, cruzando colinas y praderas en invierno, una vez más me equivoqué. Creía caminar por los caminos. No era verdad, porque a través de mi alma fui viajero y regresé cuando no tuve ya secretos para la tierra y ella los repetía con su idioma. En cada hoja está mi nombre escrito. La piedra es mi familia. De una manera o de otra, hablamos o callamos con la tierra. Es un poema muy, muy bonito y muy de ese contacto de la naturaleza y de hacerse a sí mismo naturaleza, que era la pulsación quizá más potente de Neruda, a mi modo de entender, ¿no? Que es ese encarnarse del todo en la naturaleza, ¿no? Esa facilidad con la que él hacía presencia en lo natural, ¿no? Sí, totalmente. Sí, esa frase de junto a mis pasos va creciendo la tierra es bellísima, es muy conmovedora, ¿no? Como bueno, como para no sentirse tocado o tocada Es por una frase así. el camino de la individuación posible, es Eso, un poco ir de un lado a otro de esa tierra de opuestos, ¿no? Hacia el sí, aire, hacia el fondo. totalmente. Este es el acto poético, ¿no? Como hay algo que se crea y que esa tierra se va haciendo también junto al paso y al camino, ¿no? Y el camino se va haciendo por la posibilidad de esa tierra también. O sea, hay algo ahí que, bueno, la condensación que permite la poesía también, ¿no? Cuántas cosas están dichas en esa frase que nunca se agotarán también, ¿no? Bueno. Por eso es un lenguaje simbólico, como decía uno de los participantes. Así que, Ricardo, yo no más que agradecerte profundamente que te hayas tomado el tiempo para venir a charlar con nosotros y me encantó todo lo que propusiste y lo lindo que fue escucharte leer. Te quería preguntar si este texto
tan bello que creo que merece seguir circulando. ¿Está publicado en algún lugar o en alguno de tus libros? Pero saldrá a la luz, junto con otro que se llama La Metáfora y otros. Están por ahí, pero no están muy lejos de estar reunidos ya en libro. Bueno, te pedimos que lo hagas, que los hagas ver la luz, porque sabemos quiénes los vamos a esperar ansiosamente, así que felicitaciones por esta investigación y muchas, muchas gracias. Un placer compartir. Nos vemos. Adiós. Buenas Adiós. noches. Adiós.